maravilloso que nos permitas haber llegado aquí a tu casa santa del Divino Salvador y podamos recibir esta palabra preciosa, maravillosa, que llega del cielo, que llega de tu reino celestial, tu presencia poderosa. Que esta palabra que vamos a recibir a través del Espíritu Santo uses sobremanera a nuestro pastor, a nuestro hermano Arturo, para que pueda quedar codificada en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestros órganos, y podamos salir más edificados que nunca, con consolación, con la exhortación que siempre nos hace el Señor, con toda edificación, con toda renovación, con toda restauración, para la gloria y honor de Dios. Por favor, te suplico, te ruego, Padre, que ante todo siempre nos humillamos, nos postramos ante tus pies y nos inclinamos y te rogamos por la vida de nuestro siervo, tu Hijo, al que te pedimos que cuides su vida, la protejas, la bendigas, la cubras, Padre, por siempre. Tenlo en tus benditas y poderosas manos, porque es un siervo tuyo, Padre, un embajador de tu reino de los cielos, que da palabra, Padre Santísimo, como está especificado en tu palabra poderosa. Úsalo, Padre, úsalo conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, conforme a tus tiempos. Y que esta luz poderosa no termine nunca, Padre Santísimo. Bendice también a toda su familia, a todos sus hijos, a su esposa, a sus hermanos consanguíneos. Bendice su salud, su vida, su bienestar general, sus ocupaciones y su economía. Y por favor, Padre Santísimo, nunca nos desampares y guárdanos por siempre. Y que esta palabra santa, poderosa, llegue totalmente a nuestros corazones. Y que no salgamos como llegamos. Amén. Gracias, bendito amado. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Voy a tomar parte de mi tiempo de predicación. No toda, solamente unos cuantos minutos para invitarlos al seminario que reabre sus puertas. Es un seminario que empezó en 1987. Algunos de ustedes, algunos de los hijos de ustedes, dependiendo de la edad, ¿verdad?, pues estaban muy pequeños, otros no habían nacido. La cuestión, hermanos, es que la invitación es para todos los que quieran entrar. Vamos a hacer obviamente una selección de los solicitantes y vamos a ver cuáles son los más idóneos para admitirlos como estudiantes. La idea es prepararlos para ser pastores que de antemano, con una visión crítica, con una visión positiva, con una visión también muy normal, queremos que sean pastores que no echen para atrás su camino o que se desvíen de antemano, que sean pastores consagrados, siervos de Dios, que sepan y puedan además enfrentar cada una de las problemáticas que se van presentando a lo largo del camino y en cada una de las misiones de las iglesias en las que puedan estar, que es muy complejo. Y solo les quiero motivar con mostrándoles lo que es una constancia, hermanos, de licenciatura en teología. Entonces, algunos van a estar en un nivel solamente, digamos, básico. Este cuatrimestre que vamos a empezar en esta ocasión es únicamente básico. Y después ya iremos con otros niveles dependiendo de cómo vaya orientándose. Hay también algunos trabajos, tesis que ya hemos leído, ya hemos puesto la nota correspondiente para dar las licenciaturas y las maestrías que corresponde, porque fue un trabajo que hizo el hermano Hugo Álvarez. Y respetando a Hugo en todo lo que él ha hecho y preguntando a los hermanos qué instrucciones les dio, bajo esas bases
es que se va a evaluar y se le van a dar los méritos que realmente han alcanzado. Sí, no se les, a quienes presentaron sus tesis, no se les va, digamos, a evaluar conforme a nuestros criterios, sino conforme a los criterios y las directivas que les fue dada por el hermano Hugo. Perdón que diga yo Hugo así nada más como si nada, pero así nos dirigíamos a él desde que lo conocimos allá por el 82 más o menos, como por el 80, bueno, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Anécdota, anécdota, estaba el pastor Hugo, aquí creo que empezaba por el 82, algo así, más o menos, 81, 82, y su hermano estaba en otra congregación, y en esa otra congregación había algunos conflictos, entonces me pidieron que si podía auxiliarlos, vine, y así fue como conocí a Hugo y a Fito, su hermano, y pude auxiliarles en aquella congregación, porque había ya casi llegado a golpes, y tuvimos la oportunidad de auxiliarle, y después ya nos quedamos en esta congregación que era puro amor, pura presencia del Espíritu, y el sostenerse bajo ese auspicio del Espíritu Santo genera muchas cosas buenas, vamos a llamarle positivas, y otras negativas, pero ya acostumbrados en el camino desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, creo que podemos llevar todavía más. Bien, vamos a empezar. El título de este sermón es El temor de Jehová. Bueno, ¿por qué digo Jehová? No me recriminen mucho, es como si fuera una predicación bilingüe. Ustedes pueden ponerle Adonai, Hashem, Elohim, Eloé, de la manera en que ustedes lo vean. Yo he escogido la palabra Jehová como una parte didáctica de poder llegar a ese punto en donde muchos de nosotros fuimos educados. Teme a Jehová. No tienes temor de Jehová. El temor de Jehová te consume. Y la pregunta, ¿el temor de Jehová? Hay una preposición aquí que es de. Las preposiciones nos sirven para aclarar lo que vamos a decir. En este caso, la preposición la vamos a utilizar de aquellas como sobre el tema. La preposición, entonces, cuando dice el temor de Jehová, por favor vamos a descartar que Jehová tenga miedo. Dios no tiene miedo. Entonces no hablamos de ese tipo de temor de propiedad, parte de, sino del tema en general, cómo debemos entender ese temor. ¿Y por qué lo dije así? Porque en nuestras Biblias, la Reina Valera, así viene escrito, y a muchos de nosotros así se nos enseñó. Bueno, debo decirles que tengo un amigo con el que todavía me reúno. Nos conocimos en el kinder y luego otros amigos se metieron ya a la primaria de chismosos. Nos juntamos, somos 5, hay uno que nada más nos escribe, y este amigo es muy especial. Lo invité para que viera la predicación por internet, porque vale la pena decir que se le enseñó en una iglesia cristiana que debía temer al Señor. Debía temer. ¿Cuántos de aquí tienen temor de Dios? ¿Pueden levantar la mano? I know it. La gente mayor así somos. Hemos sido educados diciendo el temor de Dios. Bueno, debemos decir algo. Se entendió, al menos por mi amigo, por su servidor y otros, que hablar del temor de Dios era tratar de influir un miedo
un terror, un pánico. Si no te comes la sopa, Dios te va a castigar. Si no atiendes tus deberes, tus tareas, Dios te va a castigar. Si no vienes a los cultos, Dios te va a castigar. Si tú no das ofrenda, a ver, juntos, ayúdenme, Dios te va a castigar. Si no das diezmo, ¿qué? Dios te va a castigar. Si no preparas tu sermón, así es. Si no preparamos un sermón, si solamente venimos a ver qué vamos a decir de pronto, de verdad, Dios nos va a castigar. Por todo ello, se argumenta a veces que el temor del Señor es un aspecto negativo y contrario a la propia naturaleza divina. Y se pregunta este amigo, ¿qué hice yo de mal para temer a Dios? ¿Por qué me va a castigar? ¿Qué hice yo? Pues no, que Dios es todo amor. Si Dios es todo amor, ¿por qué entonces tiene ya un castigo preparado para mí? ¿Yo qué hice? ¿En qué? Voy a expresar una palabra coloquial. ¿En qué la regué? Porque hemos dicho muchas veces ese tipo de palabras sin que suene mal. ¿Temes a Dios? Quienes levantamos nuestras manos debemos entender que existe otra forma de ver las cosas. Miren ustedes, yo debo conceder parcialmente la razón a este amigo del que les estoy platicando, así como de toda aquella persona que piensa igual. Pues efectivamente no sería dable tener un sentido de temor entendiéndolo como miedo. No debería ser, si Dios es amor. ¿Por qué castiga? ¿Ha escuchado, por ejemplo, bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre? Bueno, eso es por razón del hombre, no tiene Dios que ver ahí. Esa es una acción, algo que deriva de una acción humana. Dios da de comer. Dios, no oramos por los alimentos todos los días y decimos, Señor, este es el fruto de la tierra. Este fruto lo traes hasta nuestra mesa y te damos gracias. ¿Verdad que lo hacemos así? Más o menos. Bueno, si el Eterno puede causar miedo o terror, ¿por qué lo hace? Es una buena pregunta. Y en dirección hacia dónde, valga la redundancia, hacia dónde lo hace. La Biblia lo dice muy claramente. A los que lo aborrecen. A ver, si yo no hago mi tarea con esto, ¿aborrezco a Dios? Ayúdenme, ¿sí o no? No. Si yo no vengo al templo con esto, ¿estoy aborreciendo a Dios? Pues no, no es así. Si yo hago determinada acción, todas las acciones van a conducir a que estoy aborreciendo. ¿Qué es aborrecer? Odiar, repudio, maldigo. Perdón que use esa palabra, pero es necesaria. Con mis acciones estoy maldiciendo a Dios. Hay que pensarlo, y hay que pensarlo muy seriamente, de verdad. Entonces no todo lo que estamos haciendo, no todo causa ese problema. Cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio de Egipto, Moisés lo que hizo es decir que Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta, mire, tercera y cuarta generación. Y ya.
Muchos de nosotros crecimos con ese cuidado. Mira, cuidado con lo que estás haciendo, porque Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. O sea que la bisabuelita hablaba de la abuelita, de la mamá y del hijo o hija. Ahí está la cuarta generación. Y va a visitar la maldad de aquella abuelita, abuelito o bisabuelito en ti y en tus hijos. Bueno, pues ¿de qué Dios se nos hablaba? No se trata de un cambio, hermanos, y efectivamente el texto dice que visitaba la maldad, pero también decía, dice el texto, que Él perdonó la iniquidad y la rebelión, por el cual el eterno nuestro Dios hace algo, perdona la iniquidad, perdona la maldad. Si nosotros nos quedamos con la condena, entonces estamos practicando un cristianismo parcial. Lo que debemos entender todos es que nuestro Dios ve la maldad, por supuesto que la ve, pero la perdona, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No es un Dios, no nos conformemos con verlo como un Dios castigador, sino como un Dios perdonador. Dice, no lo busquen por favor, pero está en Números 14:20. Entonces el Señor dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés. Tú, Moisés, me estás pidiendo que yo no vea esto, ¿sí?, de lo que está haciendo el pueblo de Israel. Pues bien, conforme a lo que tú estás diciendo y me has pedido, conforme a eso, yo lo perdono. Qué hermoso, ¿no? Esto es lo que es nuestro Dios. En ese mismo texto, capítulo 20, verso 5, en una parte dice: Dios, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta, ¿qué más? Tercera y cuarta generación. ¿Quién dijo? De los que me aborrecen. Entonces aparentemente ha sido clara la predicación de mucho tiempo, pero también parece que esa predicación se ha quedado un poco corta, porque ahora podemos entender que esa tercera y cuarta generación, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan, hace unos segundos lo dije, de la bisabuelita y la abuelita y la mamá y el hijo, hija. ¿Sí se acuerdan o no? Amén. De los que le aborrecen. A ver, ¿qué quiere decir? Que para que venga esa maldad y esa sanción y ese juicio, entonces es necesario que aquella bisabuelita aborreciera a Dios, y la abuelita también aborreciera a Dios, y la mamá también aborreciera a Dios. Eso iba a caer sobre los hijos, única y exclusivamente de los que aborrecen a Dios. Ya está más bonito, como dicen en mi pueblo, está más bonito. En Salmo 68:1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia. Si alguien lo encontró, nos ayuda. Solo para que entre todos lo hagamos, porque dice nuestro pastor que lo que me falte a mí, ustedes lo tienen y juntos lo hacemos mejor, ¿verdad? Levántese, esparcidos, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia
Los que, otra vez, los que le aborrecen. Huyan, salgan de su presencia. El Señor viene tras de ustedes porque ustedes le aborrecen. Pero si no le aborrecen, entonces no se salgan, ni huyan, ni se levanten. Quédense tranquilos porque el Señor no está tras de ustedes. Cuando digo tras de ustedes es incluyéndome, o sea, tras de nosotros. Entonces, ¿cómo debe el cristiano entender el temor de Dios? Muy simple. Lo debemos entender como lo enseñan las Escrituras. Así, no como lo enseñan o enseñamos los pastores o predicadores, que hay ocasiones en que por una razón humana, pues todos somos humanos, nos emocionamos aquí en el púlpito y empezamos a decir cosas que no son bíblicas. Ocurre, pasa. La Escritura sí nos enseña qué debemos hacer. ¿Cómo debo entender el temor de Dios? ¿Cómo lo enseñan las Escrituras? Así como lo enseñan las Escrituras. No más, no menos, no con un poquito de nuestra cosecha, como se dice. No. Parte de lo que es la educación en la predicación, hermanos, es evitar ese tipo de cuestionamientos, problemas, de cosas que tenemos como seres humanos y de pronto nos sale, nos brinca, como si viniera de la nada. Bueno, no, en realidad viene de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar. No, vamos a enseñar la palabra de Dios como está y aún más profundo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza profunda, insondable, dice un canto, como el ancho mar, que no se puede medir. No podemos llegar hasta el fondo de las Escrituras, imaginemos, ni siquiera con un tanque de oxígeno o un equipo especial. No podríamos, pero hasta donde lleguemos vamos a tratar de hacerlo bien. Veamos el libro de Job 28:28. Pueden buscarlo, hermanos, si me acompañan. He aquí que el temor del Señor, ¿ya lo encontramos? El temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor no es el espantoso látigo que imaginamos va a caer sobre nuestras vidas. No es el dedo recriminador. Conste que estoy apuntando a sillas vacías. No es el dedo recriminador. ¿Sí? No es algo que castigue, que lastime, que duela. Es la sabiduría. Es eso. Bueno, en ese libro dice que el temor del Señor es la sabiduría y más que, sí, pastor, y apartarse del mal. Apartarse del mal. La inteligencia. Una persona que es inteligente va a procurar separarse de aquella persona que no es para su bien. Decían, no sé, algunos de ustedes en las escuelas, que la persona que es negativa se junta con personas que negativas, y la persona que es positiva con personas positivas. Y luego ya lo pasábamos, ¿verdad? A las personas inteligentes y estudiosas, como todos ustedes, hermanos, se juntaba con personas inteligentes, estudiosas, porque si un estudioso se empezaba a juntar con alguien que no estudiaba, pues corría un grande riesgo.
Eso es lo que dice la Escritura, apartarse del mal. Ese es el mal. Ahora, si lo profundizamos un poquito, si dice que el temor de Dios es la sabiduría y castiga a los que le aborrecen, vemos el otro lado de la moneda. Apártate del mal, del satanismo, de la brujería. Apártate de ese mal, porque eso aborrece a Dios. ¿Dios lo aborrece? No lo vamos a resolver ahora. Lo que estamos haciendo es mostrar cuál es uno de los ángulos para ver el temor de Dios. Es cuando uno aborrece, uno odia, uno maldice a Dios. A Dios. Bueno, seguimos. Es que bueno, sí, ¿para qué le hago el cuento? Mejor se los digo. Es como cuando decimos el pecado original. El pecado original viene de Adán y Eva, ¿sí? Y hay que quitarle los cuernos al niño con el bautizo. En algunos lugares así se practica, y vamos a hacer que este niño se aparte del mal. Algunos crecieron con este tipo de pensamientos. No, y además metemos el texto de que en pecado me concibió, ¿quién? Mi madre. Bueno, cuando el salmista dice, en pecado me concibió mi madre, él no está diciendo que su mamá era una pecadora. Él lo que está diciendo es: he pecado tan grandemente contra Dios, contra mi Dios, que el dolor que tengo en el alma es enorme, es grandísima y ya no puedo con ella, porque he pecado gravemente contra Dios al punto de que me ha enviado a un profeta para decirme que lo que yo hice está mal. Yo me siento tan mal que pienso que desde que nací yo pequé, no debía haber nacido, pequé. La unción que aquel profeta me dio y que vino sobre mí, la he manchado, no la respeté. En pecado me concibe mi madre. Y dice el salmista: Señor, sana mi alma y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la sanidad del alma. Sentir ese pecado tan grande contra Dios, ese aborrecimiento tan grande contra Dios, esa maldición tan grande contra Dios, que nos queremos morir, o no, que queremos en ese momento recordar que hemos nacido. Mejor no hubiéramos nacido. Es el clamor del salmista. Entonces, nada que ver con un pecado original, nada que ver con algo así. Y como parte de lo que es un mensaje, pues hay comerciales también. Eso se va a ver en el seminario. Esa forma de ver las cosas, cómo es, qué dice la Escritura realmente. No qué dice el pastor, quien sea, sino qué dice la Escritura. ¿Sí? Bueno, entonces el temor del Señor no se puede entender como terror o miedo, sino que claramente se nos enseña que este temor es la sabiduría. En Salmo 111:10 dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Así se nos enseñó con la palabra Jehová. Ya la quitamos, ¿verdad? Pero así se nos enseñó, el temor de Jehová. Y encontramos en Proverbios 19:23 el temor del Señor, el temor de Jehová, ¿qué?
Esgrima bíblico para todos. Esgrima bíblico era así como sacar la espada rápido, ¿verdad? Y tocar. Pa, pa, pa. Así era con las Biblias. Esgrima bíblico, sacar la Biblia, buscar el texto, encontrarlo rápido. Por eso digo esgrima bíblico. 19:23 de Proverbios. ¿Alguien lo tiene? Bien, yo lo leo. El temor del Señor es para vida, no es para muerte. ¿Cómo debemos entender entonces ese temor de Dios? Pues algo que es para vida. No podemos entender un temor de Dios como para muerte, a menos que no queramos nada con Dios. Y no solo eso, sino que además luchemos contra Dios aborreciéndolo o profanando su santo y bendito nombre. En el libro de Salmos, capítulo 34, verso al 11, se nos dice: venid, venid, hijos míos, venid, venid, hijos míos. Esta es la voz de Dios. Venid, hijos míos. Imagínense si pudiéramos escuchar con claridad y audiblemente la voz de Dios. Venid, hijos míos. A ver, cerremos todos nuestros ojos un segundo, un momento nada más, e imaginamos que Dios nos está hablando. Venid, venid, hijos míos. Venid, hijos míos. Oídme. El temor del Señor, el temor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para estar el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las acciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Matará al malo? No, el Señor, su maldad. Matará al malo su maldad, aquí dice la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. ¿Pueden abrir sus ojos los que todavía los mantengan, no sé, para que no se duerman? No, es una broma eso de que se duermen, ¿verdad? Siempre desde acá abusamos y decimos para que no se duerman, para que… No, es un decir, no lo vean mal. El temor de Dios cambió, ¿verdad? Como que la visión es otra. Los que lo aborrecen tiemblen, sientan pánico, corran, huyan, pensando quizá que el Señor no los alcanzará. Háganlo. Tal vez no se den cuenta cuando el Señor los alcance. Quien no aborrece al Eterno e incluso lo ama, ha encontrado sabiduría. ¿Cuántos de aquí, después de este sermón, temen a Dios? Vayan a levantar la mano, nadie. ¿Y cuántos lo aman? Ya está. Los que deciden amar al Señor no deben sentir ese temor. Que no nos espanten más acerca de teme a Jehová porque si no te va a castigar con… Tienes que estudiar porque si no
Dios te castiga. Nada que ver, no es cierto. El que te va a castigar es tu papá. O la vida te va a castigar por no estudiar. Eso sí puede pasar. Pero Dios no. Cuidado con aborrecer al Señor. Y la rebelión, acerca de la rebelión, no quiero tocar ese tema, pero si Él perdona la iniquidad y la rebelión, entonces como cristianos y en el amor de Dios que ya hemos entendido, no debemos generar rebelión. Si la generamos, teme, cuidado. Decía un pastor el día de hoy que mucha gente ha decidido salir. Momento incómodo, dicen los jóvenes. Que mucha gente ha salido y otras piensan que van a salir. A ellos, a todos, quiero decirles algo. Cuando lo decidan, cuando se vayan, cuando ya no quieran estar aquí, cuando ya no deseen seguir a el pastor que está, resulta que según la Escritura, este mismo problema lo presentó Jesús. Los discípulos le dijeron, pues está pasando esto. Y entonces el Señor les dijo, ¿y cuál es el problema? Esto no pasaría si no fuera la voluntad de mi Padre. Y esto quiere decir que quien decide es Dios. Y cuando Dios decide, no me gustaría que me dijera, Arturo, vámonos, fuera de aquí. Porque yo voy a creer y sentir y pensar e imaginar y estar jurando de que yo tomo mi decisión. No, hermano, no es así. La decisión es de Dios. Él decide si te vas. Él decide si te quedas. Y Jesús dijo a sus apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Adelante. Es voluntad de Dios. Cuando estamos en rebelión, conforme a esta escritura, hay ocasiones en que nosotros creemos que tenemos la razón. No es así siempre. Cuando nosotros hemos generado un problema, hay consecuencias. Pero aún así, el Señor, nuestro Dios, es quien decide. Yo salí de esta iglesia por 25 años. Dios dijo a Arturo, vete 25 años. La iglesia ya estaba así, construida. Ya estaba así. Y fuimos a otras iglesias, a otras congregaciones. Pero Dios dijo, te me vas. A otros les dijo, te quedas. Si es por iniquidad, como dice la Escritura, por rebelión, cuidado, es una advertencia de parte de Dios. Debemos tener cuidado porque o estamos con el Señor luchando o estamos en su amor. Y todos estamos invitados a estar en su amor. ¿Sí? Cada uno de nosotros debe pensar lo que tiene que hacer. Yo vine aquí con un fin, que es el seminario, y se fueron presentando muchas cosas que cada uno de los hermanos fue provocando, y hemos guardado silencio de eso. Si se dicen razones, créanme, sería diferente. Y este mensaje no es bajo ninguna consideración un regaño, una llamada de atención, ni mucho menos. Ni siquiera es una exhortación, es una invitación al amor.
a la comprensión de lo que Dios quiere que hagamos todos. Así que invitados estamos, ¿sí?, para permanecer en su obra y en amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.